Torre de los Andrade, situada en el corazón de la villa gallega de Pontedeume, es uno de los monumentos medievales más emblemáticos de la comarca de Leume. Su origen se remonta al siglo XIV y está estrechamente ligado a la poderosa familia Andrade, uno de los linajes nobles más influyentes de la Galicia medieval. La torre fue mandada construir por Fernán Pérez de Andrade, conocido como O Boo, un señor feudal que consolidó su poder levantando numerosas fortalezas, iglesias y puentes por todo el territorio. Estas construcciones no solo tenían una función defensiva, sino que también servían para demostrar la autoridad y el prestigio de la familia. Con más de 30 metros de altura en su origen, la Torre de los Andrade fue diseñada como una fortaleza sólida y difícil de atacar. Sus gruesos muros de piedra, las pequeñas ventanas y las almenas superiores permitían vigilar y defender el valle del río Eume y las rutas comerciales cercanas. Más allá de su función militar, la torre también actuaba como centro de control del territorio. Desde aquí se administraban las tierras, se cobraban impuestos y se organizaba el poder señorial sobre la comarca. Con el paso de los siglos y el final del sistema feudal, la torre perdió su función defensiva, pero nunca dejó de ser un símbolo de Pontedeume. Hoy forma parte del patrimonio histórico de Galicia y sigue recordando la importancia que tuvo la familia Andrade en la historia de la región.